Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien. Hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un tema que me toca el corazoncito, un tema que sé que a muchos de ustedes también les encanta: el amor, la pasión, y por supuesto, el drama de las series turcas. ¿A quién no le gusta un buen drama turco? A mí me encantan. Y hoy específicamente vamos a hablar de una pareja que para muchos, y me incluyo, es inolvidable. Sí, exacto. Estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o como los conocemos todos, Hande y Kerem, la pareja estrella de Love is in the Air, o Sen Kalkam para los que prefieren el título original. Ya lo sé, muchos de ustedes, como yo, quedaron totalmente cautivados por esta serie. La química, la historia, los escenarios, todo era perfecto. Y la verdad es que Hande y Kerem, con sus interpretaciones, lograron que nos enamoráramos perdidamente de sus personajes, Eda y Serkan. Es que era imposible no quererlos. Así que en este vídeo vamos a repasar todo lo que hizo a Hande y Kerem la pareja que siempre estará en nuestra mente. Vamos a revivir los momentos más icónicos de la serie, esos que nos hicieron reír, llorar y suspirar como locos. Vamos a analizar su química en pantalla, que, seamos sinceros, era explosiva. Y por supuesto vamos a recordar un poquito lo que pasó después, porque la historia de Hande y Kerem no solo se quedó en la pantalla. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de series turcas, actores, actrices, chismecitos y todo lo que nos gusta a los fanáticos de este maravilloso mundo. Así que suscríbanse, es totalmente gratis y me ayudan muchísimo. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta, que eso me motiva un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem. Empecemos por el principio. ¿Qué es lo que hacía a Love is in the Air tan especial? Pues creo que son muchas cosas, pero una de las principales es, sin duda, la historia. Para los que no la recuerdan o para los que tal vez no la vieron, la trama gira en torno a Eda YLDZ, una joven soñadora que pierde su beca para estudiar en Italia por culpa de Serkan Bolat, un famoso arquitecto. Eda, desesperada por recuperar su beca y cumplir sus sueños, decide enfrentarse a Serkan y proponerle un trato: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que él le pague la beca. Y claro, como en toda buena historia de amor, lo que empieza como un trato falso, un engaño, se convierte en algo real. Eda y Serkan, a pesar de sus diferencias, se van enamorando poco a poco, entre malentendidos, secretos, obstáculos y mucha química. La serie nos muestra cómo se construyen los sentimientos, cómo el amor puede surgir en las situaciones más inesperadas y cómo, a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza. Pero, ¿quiénes eran realmente Eda y Serkan? Eda, interpretada magistralmente por Hande Erçel, es la personificación de la alegría, la perseverancia y la bondad. Es una joven con una energía contagiosa, que siempre ve el lado positivo de las cosas. Sus sueños son su motor, y su determinación es inquebrantable. Es una chica que, a pesar de las adversidades, nunca pierde la esperanza. La Eda de Hande es una Eda auténtica, llena de matices, con una sonrisa que ilumina la pantalla y una capacidad innata para conectar con el público. Su personaje nos enseñó la importancia de luchar por nuestros sueños y de mantener la fe en el amor. Por otro lado, Serkan Bolat, interpretado por el carismático Kerem Bürsin, es un arquitecto exitoso, frío y distante al principio. Es un hombre de negocios pragmático y acostumbrado a tener el control. Al principio parece incapaz de expresar sus sentimientos y de conectar emocionalmente con los demás. Sin embargo, a medida que conoce a Eda, su mundo se transforma. Kerem Bürsin logra transmitir la evolución de Serkan de manera magistral, mostrándonos la fragilidad que se esconde tras su fachada de hombre de éxito. Vemos cómo Serkan, gracias al amor de Eda, aprende a ser más humano, a abrir su corazón y a dejar entrar la luz en su vida. La química entre Hande y Kerem era innegable. Se podía sentir la conexión entre ellos en cada mirada, en cada gesto, en cada abrazo. Era una química que trascendía la pantalla y que nos hacía creer en la magia del amor. Se notaba la complicidad, la confianza y la admiración mutua. Parecía que no estaban actuando, sino que realmente se estaban enamorando. Y esa química, esa conexión, fue clave para el éxito de la serie. Los fans como nosotros sentíamos que estábamos viendo una historia real, y eso nos enganchó por completo.
Además de la química entre los protagonistas, la serie contaba con una trama sólida y bien desarrollada. Los guionistas supieron crear una historia llena de giros inesperados. De momentos de alegría y de tristeza, que nos mantenía pegados a la pantalla. Los personajes secundarios también eran importantes y aportaban mucho a la trama, creando un universo rico y lleno de matices. Pero la serie no solo fue un éxito por la historia y la química de los protagonistas. También hubo otros factores importantes, como la producción, la fotografía, la música, todo estaba muy bien cuidado. La serie se rodó en escenarios espectaculares, como Estambul y sus alrededores, y la música, que acompañaba cada escena, creaba la atmósfera perfecta. La fotografía era impecable, resaltando la belleza de los actores y de los escenarios. La dirección de arte era exquisita, cuidando cada detalle. Todo eso contribuyó a que Love is in the Air se convirtiera en un fenómeno mundial. Y ahora hablemos de algunos de los momentos más icónicos de la serie, esos que nos marcaron y que siempre recordaremos. ¿Quién no recuerda la primera vez que Eda y Serkan se besaron? Fue épico. La tensión, la emoción, fue un momento que nos dejó sin aliento. La escena del beso, rodada con maestría, transmitía la pasión y el deseo que sentían ambos personajes. Fue un beso que simbolizaba la conexión que había entre ellos, el inicio de una historia de amor que marcaría sus vidas. O la escena del baile en el jardín, bajo la lluvia, qué romántico. En esa escena, Serkan y Eda, rodeados de lluvia, se entregan a la magia del momento. Es una escena que muestra la vulnerabilidad de Serkan y la capacidad de Eda de hacerle sentir amado y protegido. El baile, con su coreografía sencilla pero emotiva, era una declaración de amor en toda regla. Y por supuesto, no podemos olvidar las muchas veces que Serkan le decía a Eda, Sen benim için çok özelsin, que significa, eres muy especial para mí. ¡Ay, qué bonito! Esa frase, repetida en diferentes momentos de la serie, era una muestra del cariño y la admiración que Serkan sentía por Eda. Era una frase que nos hacía suspirar y que nos recordaba la importancia de valorar a las personas que amamos. También hubo momentos dramáticos, como la enfermedad de Serkan, que nos hicieron llorar a moco tendido. La enfermedad de Serkan fue un punto de inflexión en la serie. Vimos cómo Eda, con su amor y su dedicación, luchaba para ayudar a Serkan a superar la enfermedad. Es una muestra de la fuerza del amor, de la capacidad de superar cualquier obstáculo cuando se ama de verdad. O las peleas y los malentendidos, que ponían a prueba el amor de Eda y Serkan. Como en toda relación, Eda y Serkan tuvieron que superar muchas dificultades. Los malentendidos, las mentiras, los celos, fueron obstáculos que pusieron a prueba su amor. Pero al final, siempre encontraban la manera de superar los obstáculos y de demostrarse que su amor era más fuerte que todo. Es un mensaje esperanzador que nos recuerda que el amor verdadero es capaz de superar cualquier dificultad. Y por supuesto, no podemos olvidar la evolución de los personajes. Vimos cómo Eda crecía y maduraba, cómo aprendía a luchar por sus sueños y a defender su amor. Eda, al principio, es una chica ingenua y soñadora. A lo largo de la serie aprende a ser más fuerte, a defender sus ideales y a luchar por lo que quiere. Su evolución es un ejemplo de superación y de crecimiento personal. Y vimos cómo Serkan, a través del amor de Eda, aprendía a ser más humano, a abrir su corazón y a expresar sus sentimientos. Serkan, al principio, es un hombre frío y distante. El amor de Eda lo transforma, lo hace más sensible y empático. Su evolución es un ejemplo de cómo el amor puede cambiar a las personas. Fue una transformación maravillosa. ¿Pero qué pasó después de que la serie terminó? Pues, para sorpresa de muchos, la magia continuó. Hande y Kerem, al igual que sus personajes, traspasaron la pantalla y empezaron una relación sentimental. Los rumores, las fotos juntos, las declaraciones, confirmaron lo que muchos ya sospechábamos: estaban enamorados. Esto, por supuesto, emocionó mucho a los fans. Ver que la química que veíamos en la serie era real, que el amor de Eda y Serkan había trascendido la ficción, fue algo increíble. Todos estábamos felices por ellos y esperábamos que su historia de amor durara para siempre. La noticia de su relación se convirtió en un fenómeno en las redes sociales, donde los fans compartían fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Fue un momento de gran alegría para todos los que habíamos seguido la serie. Y aunque su relación no duró para siempre, el cariño y el respeto que se tienen Hande y Kerem son evidentes. Siguen siendo amigos y se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales.
Y eso, creo yo, es lo más importante. Demuestra que aunque el amor romántico haya terminado, la amistad y el cariño pueden perdurar. Es un ejemplo de madurez y de respeto mutuo, que demuestra que es posible mantener una buena relación después de una ruptura. Y ahora hablemos un poquito sobre sus carreras después de Love is in the Air. Ande, después de Lee Sito de la serie, ha seguido trabajando en proyectos importantes. Ha protagonizado otras series, ha sido imagen de marcas internacionales y ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Hande ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar diferentes tipos de personajes. Su éxito es un reflejo de su esfuerzo y dedicación. Kerem, por su parte, también ha seguido creciendo profesionalmente. Ha participado en series, películas y proyectos internacionales. Ha demostrado su talento y versatilidad como actor y ha seguido conquistando corazones en todo el mundo. Kerem ha demostrado ser un actor comprometido con su trabajo, que siempre busca nuevos retos y desafíos. Su éxito es un ejemplo de su perseverancia y de su talento. Y aunque ya no estén juntos, es evidente que Love is in the Air fue un punto de inflexión en sus carreras. La serie les abrió muchas puertas, les dio fama internacional y les permitió mostrar al mundo su talento y su carisma. El éxito de la serie les brindó la oportunidad de trabajar con grandes marcas, de participar en proyectos internacionales y de consolidar su carrera en la industria del entretenimiento. Pero ¿por qué Hande y Kerem siguen siendo tan especiales para nosotros? Creo que la respuesta es sencilla, porque nos hicieron creer en el amor. Nos mostraron que el amor verdadero existe, que puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar, y que a pesar de las dificultades, siempre vale la pena luchar por él. Nos regalaron una historia de amor llena de magia, de pasión, de risas y de lágrimas. Nos hicieron soñar y suspirar. Y aunque su historia de amor en la vida real no haya tenido el final que muchos esperábamos, siempre los recordaremos con cariño y admiración. Su legado es la prueba de que el amor y el cariño pueden trascender la ficción y perdurar en la memoria de sus fans. Love is in the Air fue más que una serie de televisión. Fue un fenómeno, un movimiento, una experiencia que nos unió a todos los fans de las series turcas. Y Hande y Kerem, con sus interpretaciones, fueron los artífices de esa magia. Por eso siempre estarán en nuestra mente, siempre serán la pareja que nunca olvidaremos. Su trabajo en la serie dejó una huella imborrable en la historia de las series turcas. Y aquí llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este repaso por la historia de Hande y Kerem, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air. Me encantó recordar con ustedes los momentos más especiales de la serie, analizar su química y hablar un poquito sobre lo que pasó después. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es lo que más recuerdan de la serie? ¿Cuál fue su escena favorita? Cuéntenme en los comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, aquí hablamos de series turcas, actores, actrices, chismecitos y todo lo que nos gusta a los fanáticos de este maravilloso mundo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.